En noticia, Honduras, tras cumplirse 14 años del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, la presidenta de la Nación, Xiomara Castro, hace realidad una promesa. Entrega un museo de la memoria, espacio para recordar los violentos hechos que quebraron la democracia, que produjo muertos y heridos y que llama a estar alerta para que la historia no se repita. La presidenta Xiomara Castro inauguró este miércoles el Museo de la Memoria y la Reconciliación en el marco de la conmemoración de los 14 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales en 2009. Hoy, con la apertura de este Museo de la Memoria y Reconciliación, creamos un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje, un lugar para encontrarnos, para escuchar las voces silenciadas y reconstruir los valores fundamentales de la creación de nuestra patria. Durante la ceremonia, la mandataria reafirmó que los nombres de los mártires que se opusieron al rompimiento del orden constitucional quedará como símbolo de resistencia. Aquellos que con su sacrificio nos enseñaron que la liberación de nuestra patria no es un regalo, sino un derecho que debemos defender con todas nuestras fuerzas. Estamos aquí para decirles que sus nombres quedarán grabados en la memoria colectiva como símbolo de coraje y de resistencia. La Secretaría de Derechos Humanos aprobó un decreto ejecutivo donde el Estado asume la responsabilidad de apoyar a las víctimas del golpe y a sus familiares e instaura el Día Nacional de la Verdad, la Memoria y la Justicia. El golpe de Estado en Honduras comenzó la madrugada del 28 de junio de 2009, tras varios meses de agresiones opositoras, ante la iniciativa del presidente Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente que sustituyera la de 1982. El principal objetivo era ampliar los derechos de los ciudadanos. Desde ese momento, sectores populares dieron inicio a un proceso de resistencia que por más de una década soportó todo tipo de agresiones. El resultado de esta resistencia fue la victoria de Xiomara Castro, quien ganó las elecciones de noviembre de 2021. El 27 de enero de 2022 se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia en la historia de Honduras. Volvimos donde nos sacaron hace 12 años, gracias al pueblo. El primer medio internacional que le contó al mundo sobre el golpe de Estado y posteriormente denunció las agresiones permanentes contra el pueblo fue Telesur. Esta visibilización de la resistencia popular recibió un reconocimiento. Y gracias a Telesur y a los medios internacionales que hicieron posible que el mundo entero reconociera que en nuestro país había habido un golpe de Estado, pero que estuvieron solidarios permanentemente con este pueblo en resistencia. Desde hoy, el Museo de la Memoria abre sus puertas al público para revivir el golpe de Estado de 2009, desde las primeras tensiones políticas hasta el derrocamiento del presidente Zelaya. Cada paso está documentado como un fiel reflejo de un dolor o hecho histórico, por el que perdieron la vida cientos de personas. Demostración además de la lucha de un pueblo que se negó a perder su anhelo de democracia. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Natalie Roque Sandoval, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, nos acompaña desde la capital Tegucigalpa. Ministra, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un gusto compartir con Telesur. Muchísimas gracias. ¿Cuándo queda instaurado, lo veíamos en el informe, el Día por la Memoria, por la Verdad, por la Justicia, para recordar que estos hechos nunca deben repetirse en Honduras ni en ninguna otra parte del mundo? El Día de la Memoria se instauró desde el año pasado como parte de las primeras iniciativas que tuvo nuestro gobierno, el gobierno de la resistencia hondureña, encabezado por nuestra presidenta Xiomara Castro, y es el 24 de marzo, que también hace honor y es un día que se conmemora
en diversos países, entre ellos Argentina, pero también en El Salvador, y que conmemora todos esos terribles hechos que también se dieron en las décadas de los 70s y los 80s, como el golpe de Estado en Argentina, pero también el asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. Y es un día que debe de recordarse en toda nuestra América, porque son esos ecos que desde la doctrina 2023, 14 años después del golpe y un año y meses después de haber promulgado el Día Nacional de la Memoria y también de haber tenido otra serie de reconocimientos a las víctimas y otra serie de acciones, entre ellas el reconocimiento internacional de responsabilidad en el caso de la ejecución extrajudicial de Herminio Deras, un líder comunista sindical a principios de los 80, que se abre este Museo de la Memoria. Y si bien este Museo de la Memoria para la reconciliación, porque no podemos hablar de memoria si no hay verdad, justicia, reparación para las víctimas, y es eso el camino a la reconciliación. Entonces este museo también pretende ser un centro vivo, un espacio en el que la ciudadanía, la población hondureña y sobre todo las nuevas generaciones conozcan del legado de estos grandes hombres y mujeres, conozcan de las resistencias indígenas, pero también de la lucha antiimperialista en Honduras y de la lucha del pueblo hondureño durante todo el siglo XX, y que termina con este capítulo tan intenso de los últimos 12 años de la resistencia hondureña previo el triunfo electoral, luego de 2 fraudes electorales, sabemos también. Y aprovecho este espacio también para decir que dentro de mucho de lo que hemos recopilado también agradecemos a Telesur, porque es el medio internacional que estuvo acá transmitiendo en vivo estos fatídicos hechos del golpe de Estado y el surgimiento de la resistencia hondureña. Muchísimas gracias por ello, ministra. De hecho, siempre lo recordamos y por eso también valoramos y abrazamos a el gobierno de Honduras por el reconocimiento que le hace a Telesur, y lo entendemos como parte también de esa resistencia, porque fue el primer medio de comunicación que le cuenta al mundo que el presidente Zelaya estaba secuestrado, que había ya en proceso un golpe de Estado esa madrugada, a través de nuestro equipo que había viajado precisamente durante ese fin de semana. Y en ese mismo contexto, permítame preguntarle algo: ¿cuánto más hay que saber y hay que conocer de todo lo que hubo detrás, de cómo se armó, de cómo se organizó toda la estrategia golpista que hubo detrás para derrocar y quebrar la Constitución y la democracia del país? ¿Cuánto más falta por conocer y por entender? Falta muchísimo todavía. El presidente Zelaya hace cerca de un año y medio también presentó sus memorias sobre los hechos del 28 de junio y ahí dio a conocer algunos elementos que hasta ese entonces eran desconocidos para una gran parte de la población. Entre ellos, pues, que él, luego de ser secuestrado de su casa, estuvo en la base militar norteamericana esperando la decisión que se tomaba sobre su paradero en ese momento antes de ser expulsado de Honduras, y otra serie de elementos que todavía hay que seguir investigando y profundizando, y sobre todo el museo pretende ser también un centro vivo, un centro que le permita a las víctimas, a los sobrevivientes y a quienes lucharon por este luego triunfo popular en las urnas, pero que también tuvo mucha lucha en las calles durante más de una década, que les permita también compartir las vivencias, porque los procesos se construyen por los pueblos. Se construyen desde la lucha popular en los barrios, en las colonias. Mire, hay un elemento también importantísimo que no se ha visibilizado suficiente, y es toda esta historia de lucha del pueblo hondureño, todo lo que le representaba el gobierno del presidente Zelaya y las verdaderas razones geopolíticas que hubo detrás de ese golpe de Estado, y también la resistencia del pueblo que luchó en las calles, que se alzó de forma insurrecta. El presidente logra ingresar. Hay todavía mucho, y esto es lo que busca este espacio, que es un espacio de museo,
pero también es un espacio de investigación y es un espacio que se va a convertir en depositario del testimonio de las luchas, de la lucha de la resistencia hondureña y de la lucha histórica del pueblo hondureño por su emancipación. Muchísimas gracias por esas palabras, ministra. Muy buenas noches. Muchas gracias. Solo antes de finalizar, quisiera compartir un testimonio muy corto con Telesur. El 28 de junio yo también estaba en las calles y fue una cámara de Telesur y fueron los compañeros de Telesur quienes con su cámara protegieron nuestra vida en ese momento, porque estábamos seguros, quienes vivimos ese episodio, que los que nos apuntaban con armas solo se detuvieron porque estaba Telesur transmitiendo en vivo. Así que quería compartirlo esta noche con ustedes. Tremendo, se me eriza la piel con este testimonio que usted nos entrega. ¿Y eso pasó en Tegucigalpa, ministra? Eso pasó en Tegucigalpa, en la esquina de la Casa Presidencial, cuando se comenzó la primera represión. Estaba allí junto a compañeros, hay una fotografía que les compartiré luego, y estaba la cámara de Telesur en el momento que nos comenzaron a apuntar con las armas, y alguien se acercó a los militares a señalarles que había una cámara transmitiendo en vivo señal internacional, que si nos hacían algo lo iba a ver el mundo, y probablemente eso nos tiene con vida también. Muy probablemente eso la tiene con vida para hacer también testimonio vivo de todo esto que ha pasado, de tanta resistencia y ahora, por fortuna, el restablecimiento del hilo democrático. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, ministra. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un abrazo, luego, compañero. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer. Hasta mañana. Sigan con nosotros.